Muy buenas, compañeros del segundo semestre de Uniminuto de la modalidad de salud ocupacional. En estos momentos nos encontramos socializando el caso número 2. Los integrantes del grupo son la señorita Angeli Herrera Caicedo y mi persona, Jamie María Carrera. Antes de iniciar el caso número 2, quisiera hacer un pequeño recorderis acerca de la calificación de origen de la enfermedad. Hay unos pasos que hay que seguir. En primer lugar, debemos tener en cuenta que toda patología o accidente que no haya sido calificada como origen profesional se considera de origen común. Esto según el artículo 12 del decreto 1295 de 1994. Como primer paso, la calificación del origen de la enfermedad laboral será calificada en primera instancia por la IPS. ¿Cuál es la IPS? La IPS es la institución prestadora del servicio de salud que atiende al afiliado. Segundo paso, el médico o la comisión laboral de la ARL. La ARL es la administradora de riesgos laborales, ya sea Sura, Seguros Bolívar, Colpatria, Positiva, en fin. Determinará el origen en segunda instancia. Cuando surjan discrepancias en el origen, estas serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y riesgos laborales. De persistir en el desacuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para la junta. Sería la junta calificadora de invalidez. En casos concretos debemos revisar que aparte de las ARL y las GPS deben determinar el origen de la enfermedad. Remitiéndose acá al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, allí podemos saber quién puede determinar la pérdida de capacidad laboral y el grado de invalidez y el origen de esta. Retomando el caso número 2, al cual nos fue asignado, el caso número 2 es el caso del señor Martínez. Dice el caso número 2, el señor Juan Martínez tiene 65 años de edad, trabajó por 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y se ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual le están tratando. Le sugieren que reclame a la empresa por enfermedad laboral por la exposición a la sílice. Presenta un derecho de petición reclamando a la empresa, la que respondiendo que conforme el examen médico de ingreso él no presentaba ninguna patología y que después de revisar las encuestas de factores de riesgo extralaborales, el trabajador había manifestado que en su casa cocinaba con carbón de leña y que esa podría ser la razón de su padecimiento. Según el análisis del caso de la enfermedad, los elementos de prueba necesaria para determinar el origen de la enfermedad y su nexo causal se encuentran en el artículo 30 del decreto 1352 del 2013 y son los siguientes. Allí encontramos el formato único de reporte de accidente de trabajo FURA o el que lo sustituya o adicione debidamente diligenciado por la entidad o persona responsable, o en su defecto, el aviso dado por el representante del trabajador o por cualquiera de los interesados. Encontramos también las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de retiro. Si el empleador no contó
con alguna de ellas deberá reposar en el expediente certificado por escrito de la mano. Si el empleador no contó con alguna de ellas, deberá reposar en el expediente certificado por escrito de la no existencia de la misma, caso en el cual la entidad de seguridad social debió informar esta anomalía a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo para la investigación y sanciones que hubiesen lugar a ella. El contrato de trabajo tiene tiempo de exposición, si existe, durante el tiempo de exposición. Información ocupacional con descripción de la exposición ocupacional que incluya la información referente a la exposición de factores de riesgo con mínimo los siguientes datos allí. Primero, la definición de los factores de riesgo los cuales se encontraban o encontraba expuesto el trabajador conforme al sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Segundo, tiempo de exposición al riesgo o peligro durante la jornada laboral o durante el periodo de trabajo, conforme al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. Tipo de labor u oficio desempeñado durante el tiempo de exposición, teniendo en cuenta el factor de riesgo que se está analizando como causal. 4. Jornada laboral real del trabajador. 5. Análisis de exposición al factor de riesgo al que se encuentra asociada la patología, lo cual podrá estar en el análisis o la evaluación del puesto de trabajo relacionado con la enfermedad en estudio. Y 6. Descripción del uso de determinadas herramientas, aparatos, equipos o elementos que se refieran. Determine el origen de la enfermedad de acuerdo a la normativa expuesta. De acuerdo a la normativa expuesta, el origen de la enfermedad del señor Martínez es de origen laboral, según el siguiente texto de la Ley 1562 del artículo 4. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determina en forma periódica las enfermedades que consideran como laborales y en los casos en que la enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre en relación la causalidad de los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Argumenta, acorde con lo estudiado, si configura como una enfermedad de origen laboral o común y por qué la decisión tomada. Para nosotros la enfermedad del señor Juan Martínez es de origen laboral según la Ley 1562 del artículo 4, ya que el señor Martínez estuvo expuesto al polvo de carbón de sílice por 20 años, que trabajó en las minas de carbón a cielo abierto. Un artículo encontrado en la web dice lo siguiente: en sus distintos estudios sobre los agentes cancerígenos, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer y el Instituto Colombiano de Cancerología han obtenido pruebas incontrovertibles de que el sílice cristalino del tipo existente en el Cerrejón es un agente cancerígeno de tipo 1. Hay que recordar que el Cerrejón es una mina de cielo abierto, como la que elaboró el señor Martínez, mencionado en el caso. Como ya podemos saber, según lo estudiado y lo explicado por el profesor anteriormente, que es una enfermedad laboral. Según el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012, una enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral
o del medio en el que el trabajador ha sido visto obligado a trabajar. De acuerdo a eso expuesto, también podemos encontrar la tabla de enfermedades laborales. Esa tabla de enfermedades en el presente decreto tiene por objeto expedir en esa tabla laboral, tiene entrada a los agentes de riesgo para facilitar la prevención de las enfermedades en las actividades laborales, grupos de enfermedades para determinar el diagnóstico médico de los trabajadores afectados. La tabla de enfermedades laborales se establece en el anexo técnico que hace parte integral de este decreto. En el artículo 2 habla de la relación de causalidad. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de la causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será conocida como enfermedad laboral. Luego en el artículo 3, la determinación de la causalidad, para determinar la relación causa-efecto, se deberá identificar la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, como lo vimos en el caso del señor Martínez, expuesto al sílice en las minas. De acuerdo con las condiciones de tiempo, modo, lugar, teniendo en cuenta los criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del trabajador. En todo caso, el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. También encontramos la presencia, como segunda determinación de causalidad, está la presencia de una enfermedad diagnosticada, médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo. En el cuarto artículo encontramos las prestaciones económicas y asistenciales a los trabajadores que presenten alguna de las enfermedades laborales directas de las señaladas en la sección 2 de la parte A del anexo técnico, que forma parte integral del presente acto administrativo. Se le reconocerá las prestaciones asistenciales como de origen laboral desde el momento de su diagnóstico y hasta tanto no establezca lo contrario la calificación en firme en primera oportunidad o él directamente con la Junta de Calificación de Invalidez. Para el reconocimiento de las prestaciones asistenciales por parte de las administradoras de riesgos laborales de las enfermedades anunciadas en la sección 2 de la parte B, se requiere la calificación como de origen laboral en primera oportunidad o el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez y de conformidad con la normativa vigente. Luego en el párrafo 1 es claro también donde habla conforme al párrafo 3 del artículo 5 de la ley 1562 del 2012. En caso de presentarse controversia sobre el origen de las enfermedades, las incapacidades temporales se pagarán al mismo porcentaje estipulado por la normativa vigente para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en salud hasta tanto se aclare la controversia. Vemos también en el artículo 5 la vigencia y la derogativa. Ya finalizando, en el presente decreto se rige a partir de la fecha de su publicación y se deroga el decreto 2566 del 2009. Y hasta aquí llegó la socialización que realizamos del caso 2 de enfermedad laboral. Espero nos hayan entendido y muchas gracias.